Amigos, amigas, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a platicar de este tema del guadalupanismo. Primero, es un tema antiguo, lo han tratado varios escritores muy buenos y también los escritores norteamericanos y extranjeros, porque el guadalupanismo es un fenómeno quiere decir algo que se manifiesta, que se da a conocer, que sorprende a las personas que ordinariamente viven una vida normal. Es como una montaña en un valle. Este guadalupanismo es universal aquí en México. Naturalmente que el problema de cualquier fe y de cualquier gobierno son sus enemigos. El guadalupanismo primero se usó para, bueno, voy a mejor decirlo de otra manera. Comenzó como algo muy simple, una capilla de indios, donde Juan Diego era el encargado de esa capillita que los indígenas levantaron espontáneamente, naturalmente con permiso del obispo, porque sin el obispo no se levanta ninguna capilla católica de ninguna clase, sin su autorización, aún hoy. El obispo les dio permiso a los indígenas, Juan de Zumárraga, de que hicieran ese culto a la Virgen de Guadalupe. Además, allá en España hay un culto a una Virgen que también se llama Guadalupe. Nada más que los orígenes de las palabras son diferentes. En España posiblemente sean de algún dialecto de aquellos rumbos, vasco o el que sea. Y de acá es pues el del náhuatl, que así como simplificaron los aztecas muchas conjunciones de consonantes difíciles para pronunciar. Por ejemplo, Xochitl, Tlaloc. Todas esas palabras se suavizaron, es decir, se pronunciaron de formas más, vamos a decir, amables. Y el nombre de la Virgen o el lugar donde se apareció la Virgen de Guadalupe era el lugar de una diosa, de la Madre de Dios, según los aztecas, los náhuatl. Tonantzin, bueno, Tonantzin, Guadalupe. Se acabó el Tonantzin y quedó el Guadalupe. Y el Guadalupe también es una reducción de otra palabra náhuatl. Reducción quiere decir, así como del inglés al español pasan palabras por los sonidos, no por la escritura. Por ejemplo, Mickey Mouse o Mickey Mouse, bueno, se escribe de otra manera y quizás se pronuncia de otra. O Denny, Danny se escribe. O my friend, mi amigo, my brother. Así hay palabras que se transliteran, se cambian. Total, la capilla de indios que tenía Juan Diego fue creciendo en importancia para los indígenas, porque reconocieron en la pintura aquella
la mitología indígena, es la visión del mundo y la visión de los dioses. Y los frailes no querían al principio entrarle a esa mezcolanza, porque ellos tenían un santuario muy importante que Hernán Cortés puso cerca de la Ciudad de México, el santuario de la Virgen de los Remedios, que ese era para los españoles, y el de la Virgen de Guadalupe era para los indígenas. Y como los indígenas eran más, poblacionalmente más, pues fue tomando más importancia la capilla de los indios, hasta que 200 años después, la tomaron en cuenta, sacaron su historia, entre comillas, y pidieron a un papa que la reconociera como Aparecida, 1600 y quién sabe cuándo. Y la reconoció. Y es lo que ponen por ahí, non fecit taliter omni natione, omne nación. No hizo cosa igual con otra nación. Esa es la historia del inicio y el crecimiento de la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es como de los indígenas contra los españoles. Y para la época de la independencia, 300 años después, bueno, casi 300 de la aparición de la Virgen de Guadalupe y de su difusión por todo el mundo mexicano, pues, por la República, los indígenas ya habían transmitido esta fe, entre comillas, a los criollos. Y los criollos, para rebelarse contra los españoles, en contra, tomaron a la Virgen de Guadalupe como un estandarte, literalmente un estandarte al que agarró el cura Hidalgo, y una ideología religiosa para pedir que se reconociera la independencia de México. Ya habían inventado que el apóstol Tomás había venido acá a América y que era ese Quetzalcóatl barbado, que se fue en una balsa de serpientes y que iba a regresar, y por eso cuando regresó Hernán Cortés, creyeron que era ese Quetzalcóatl barbado y blanco que se había ido y que ahora regresaba. Bueno, hay un montón de historias, todas entremezcladas, que lo único que le dicen a uno es que la gente tiene ganas de creer y que los políticos tienen ganas o necesitan de la fe de los demás para sus fines políticos, que son buenos en algunos casos. Como la independencia de México, pues fue buena para nosotros y fue mala para los españoles. Por eso, Fray Servando Teresa de Mier, que dio un sermón un 12 de diciembre, donde hablaba de todas estas cosas que les digo, del apóstol Tomás, y que en el manto del apóstol Tomás se apareció la Virgen de Guadalupe, lo que es cambiar todas las cosas de la historia, que se había aparecido allá en Yucatán, y por eso hay cruces en Yucatán anteriores al cristianismo. Bueno, pues no les cayó a los españoles el sermón que dio Fray Servando Teresa de Mier, y se lo llevaron a España y lo pusieron en prisión. Fue un poco antes del 1800. Pero luego él se escapó y se fue a Inglaterra, donde había muchos enemigos de los españoles, y los enemigos de los españoles, los ingleses, apoyaban a todos los enemigos de los españoles para que se independizaran. Entonces la política y la religión
siempre van juntas. Y no debemos de asustarnos, ni por eso antes era el altar, el trono y el altar, y todos los intentos de separar al gobierno civil del religioso aquí en México han terminado en guerras o en tener doble mentalidad, ser del gobierno y ser católico, como la mayoría de los liberales del siglo XIX. Hasta Justo Sierra llevó a su señora a Lourdes a que visitara el lugar aquel milagroso de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. ¿Sí? Y por eso también Juárez, aunque metió el protestantismo y era masón, de todas maneras, era católico. Y todos han sido casi católicos. El ateísmo vino después, vino a principios del siglo XX, hace 100 años. Y ese ateísmo o escepticismo o libre pensamiento, que es el de los masones y que muchos le tienen un horror a los masones, pues esas personas libres pensadoras no tienen una moralidad y no tienen por qué tenerla. Si no creen, su moral es la suya, y si son sinvergüenzas, su moral es la de un depravado, como el Marqués de Sade, allá por la época de Luis XVI, en el siglo XVIII. Aquí pues entonces hubo como una revoltura de todo. Recuerden también que nuestro querido Madero era espiritista, creía en el más allá, creía en que los muertos venían en espíritu y que a él le hablaba Juárez, así como a Maduro le hablaba el pajarito de Chávez. Y bueno, y el espiritismo estuvo al principio del siglo XX muy extendido entre las capas políticas del gobierno mexicano. Pero luego esas ideas comunistas y esa lucha continua del gobierno civil contra la iglesia o el poder de la iglesia, pues fue lo que pasó con la desamortización de los bienes en la época de Juárez, las leyes que quitaron todos los bienes terrenales, entre comillas, a la iglesia porque les dejaron los templos, las catedrales y muchas cosas, muchos lugares. Y también el clero se ha metido en política desde el cura Hidalgo, Morelos y todos los que andaban allí en la lucha de independencia, que eran sacerdotes. Y todo el tiempo de la política ha habido sacerdotes que les gusta la política. Y esos que les gusta la política, pues se equivocan muchas veces a quien apoyan, por supuesto. Y cuando pierden a quien apoyan los sacerdotes políticos u obispos, les viene un ramalazo, por supuesto. Porque pues, un político que no tiene conciencia, como López Obrador, que era muy amigo del cardenal Rivera, que al final pues, le dio una patada en el trasero al cardenal Rivera. Y también el padre Solalinde. ¿Dónde está el padre Solalinde? Que se le hincaba a AMLO y hasta le recibía los orines porque eran benditos. Bueno, ¿dónde está el padre Solalinde? Bueno, voy a proseguir. Se trata entonces de que el guadalupanismo
la fe guadalupana no está unida al catolicismo, porque muchos que no son católicos son guadalupanos. Y el guadalupanismo sí puede llevar a un cristianismo, pero el guadalupanismo es una creencia en que la Virgen de Guadalupe salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Y ya en la fe es donde está qué fe. ¿Y la patria? ¿Cuál patria? ¿A qué se refiere? Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Bueno, perfectamente. Ahora, ¿cómo se va a practicar eso? ¿Cómo se puede practicar? Bueno, en primer lugar, pues reviviendo la tradición de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, las representaciones, y que cada quien tenga su altarcito como antes. Si ustedes han visto las películas antiguas, fuera quien fuera, en su cuarto o en su chocita, tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora, una repisa y una veladora, en todas, porque la fe en la Virgen de Guadalupe se expresaba aún en el cine y se respetaba. Los gobernantes priistas de hace 80 años les decían a todos: hay de algunas cosas que no pueden hablar. En contra del gobierno, por supuesto, en contra del presidente y en contra de la Virgen de Guadalupe. Y cuando iban a coronar a la Virgen de Guadalupe en tiempo de Don Porfirio, hubo un obispo que negaba las apariciones, porque hubo un historiador que los jerarcas de la iglesia le pidieron, y Casbalceta, que les dijera si se podría demostrar históricamente las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y en su tiempo, pues solo había tradiciones, y había un indígena preparado, Valeriano, que escribió la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es el Nican o Mican Nipogua. Ahí están las verdaderas escrituras de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. La escribió en náhuatl y luego las tradujeron al español, que es lo que ahora se difunde. Pues entonces, esa fe en la Virgen de Guadalupe, en primer lugar, nos une como una tradición. Y la finalidad de las apariciones era que hubiera un lugar para adorar a Dios donde pudieran ir todos. Bueno, y ahora creo que ese día fueron a la basílica unos 6 millones de fieles de todas partes. Naturalmente que están yendo más y más todos los días, pero hoy 6 millones de guadalupanos fueron al santuario de Guadalupe, de la Ciudad de México, a la basílica. Y todos creemos en la Virgen de Guadalupe, aunque no todos practicamos la fe. O comprendemos la fe o la queremos comprender. Bueno, ahí le voy a dejar. Ahora me van a decir, ¿y por qué creer en la Santísima Virgen de Guadalupe? Pues porque está inscrito en nuestro ADN del mexicano. El verdadero mexicano al final no cambia por ideologías ni cambia por intereses. Al final sale lo que tienen las necesidades. Y por eso muchos
apóstatas, muchos que no creen, a la mera hora sí creen. Hay la prueba del añejo. Y algunos protestantes que odian a la Virgen, luego resulta que ahora la adoran. Pero está bien. Como también muchos que ahora dicen que veneran a la Virgen de Guadalupe y son unos sinvergüenzas. Perfectamente. A lo mejor la usan hasta como las prostitutas que van el miércoles de ceniza a recibir ceniza y no me da tantito para un familiar, y creen que poniéndose esa ceniza en alguna parte íntima les va a traer más clientes. Admírense de la fe de las personas. Bueno, ahora hubo mucha gente en las celebraciones, bendito sea Dios. La gente recordó las alabanzas que se estaban olvidando y ahora los que se quieren acercar a este tipo de religiosidad son los jóvenes. Están los viejos, o estamos los viejos, un 90% vamos a decir, pero hay ahora por lo menos un 10% de jóvenes que se están empezando a acercar, lo que antes era imposible. Los jóvenes eran refractarios a asistir, se negaban a asistir a las fiestas religiosas y ahora las quieren, participan. Bueno, a ver qué sale de ahí. Con respecto a, voy a cambiar de tema. Con respecto a Maduro, pues ya se sabe cómo sacaron a María Corina de Caracas y que se la llevaron un buen trecho, unos 1000 kilómetros por tierra. Naturalmente, aquí viene la debilidad de todo gobierno, el soborno. Estados Unidos la tenía en una embajada que era de Estados Unidos, pero la protegía Holanda o Bélgica, yo no me acuerdo quién, y de ahí salió María Corina, pero naturalmente infiltrados unos militares norteamericanos vestidos de civiles fueron acompañándola y en todos los retenes del gobierno soltaron la marmaja, decía un roaneco amigo mío, y con la marmaja pudieron pasar 4 retenes. Bueno, también los de los retenes han de haber dicho, si esta mujer gana, por lo que sea, pues que la tenga yo de amiga y no de enemiga. Y luego, para sorpresa de todos, un vehículo, bueno, una nave mexicana particular, fue la que la llevó de una parte a que saliera ya a donde no hubiera influencia ni de Cuba, ni de Rusia, ni de Irán, ni de Nicaragua, y tampoco, por supuesto, los de Venezuela, y los de México, pues no sé. Pero también esa nave iba custodiada por 2 aviones de las más altas tecnologías estadounidenses, que son invisibles, que eliminan todo tipo de detección de radar, y solo se veía la nave mexicana. Bueno, también un mexicano o unos mexicanos ayudaron a salir de allá, de Venezuela, a María Corina. Y pues Maduro poco a poco va a ir saliendo. Cuando es un tumor muy profundo, no se puede arrancar superficialmente. Y esta corrupción del gobierno de Maduro, de Chávez y Maduro, es una corrupción de un 90% de la sociedad. Está corrupta y todos ellos tienen miedo
al estilo de Noroña, que dijo, no, 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 que nunca vuelvan a ganar nuestros enemigos porque nos meten a la cárcel. Sí, así es. Allá también. Y hay más cosas, pero esas las podré comentar otro día. Y seguimos nosotros con con la idea de que lo poquito que podamos hacer es lo que debemos hacer para ayudarnos unos a otros. Bueno, voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, bienvenido padre, buenas noches. Buenas noches. Zoeaviv Ontiveros, buenas noches padre José Luis y comunidad. Dios nos proteja a todos los que lo necesitamos. Claro, todos lo necesitamos. Bendito sea Dios. Alejandro Villarreal. Excelente noche de viernes, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Alejandro, felicidades a las y los Guadalupes. Sí, esperemos que se la hayan pasado muy contentos en compañía de sus familias y comunidades. Y mañanitas y esto y aquello, primeras comuniones, y hayan comido y bebido a reventar. Hanna, buenas noches, apreciable padre. La comunidad que me gustaría que nos hablara es Dos Aguas. Dos Aguas está de Aguililla hacia la sierra. Aguililla está está Apatzingán. De Apatzingán se va uno a Los Tazumbos. No, perdón. Se va uno a Pinzándaro. De Pinzándaro, pues siguen un montón de ranchitos hasta que llega uno al Aguaje, y del Aguaje sigue para allá, han de ser unos 80 kilómetros de Apatzingán al crucero de Dos Aguas. En aquellos tiempos en que estuve, hace hartísimo tiempo, allí había un aserradero en el crucero que para subir a Dos Aguas, y era una brecha horrorosa, porque habría que subir como 2000 metros para llegar allá. Y pues lugares muy hermosos, llenos de pinos, agua, verdor, frutos de aquellos lugares, la gente pues luchona, porque en esas partes pues trabajan en la madera o trabajan en el campo o criando animales. La gente es ranchera, descendiente la mayoría de españoles, son blancos la mayoría, unos pocos morenitos. Y el poblado, bueno, desde el crucero de Dos Aguas hasta Dos Aguas, que serán unos 30 kilómetros, antes en brecha, quizá ahora ya en carretera, solo hay un ranchito, Los Manguitos, y nada más. Ya llega uno allá a Dos Aguas. Antes había un aserradero, creo que ahí está la entrada. Bueno, lo primero que encontraba uno era un basurero, y ya entraba a aquella población que en tiempo de que estaba muy bien lo del aserradero, había como 2000 o 3000 personas, o sea, más grande que Aguililla, y se manejaba mucho dinero. Estoy hablando de 1950-60, cuando el ingeniero Cárdenas les quitó a los españoles la concesión de la Michoacana, que era la empresa del aserradero. Los españoles prefirieron dejarlo todo e irse. Y los de los sindicatos se robaron todo. Y al decir todo, era todo. Porque todavía en la época en que estuve allá en Dos Aguas, hace 30 años,
Los últimos se robaban unas máquinas, unas esto, todo hasta que vendieron todo al rico ese de por allá, Jesús Gutiérrez, y se robaron todas las cosas que había allí, sobre todo los encargados, como siempre. Había un borrachín que pues era muy latoso. Bueno, en fin. Luego fue el padre Goyo, entusiasmó a la gente e hicieron una capilla mejor que la que estaba, porque todo lo que estaba edificado en madera lo habían hecho los españoles y eran casitas como las de Estados Unidos, muy bonitas. No había electricidad del aserradero, pero cuando se acabó el aserradero se acabó la electricidad. Ahora ya hay electricidad. Es muy frío. A veces a las 12 del día las tuberías están congeladas y si queda algún charquito de agua en las calles se hacen tejos de hielo. Las nubes pasan rozando el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un lugar muy bonito. Bueno, cuando estuve allá empezaron hace 35 años, los asesinatos y la marihuana y todo eso, pues que vino a desbaratar o a destruir toda la sociedad católica antigua de la gente trabajadora. Así está Dos Aguas, no sé ahorita, pero el padre Goyo les hizo un buen templo, lo dirigió pues, y Dos Aguas es un lugar muy fresco, repito, la mayoría de la gente es blanca, y pues tienen una cultura de economizar, de trabajar, de compartir, de defenderse. Pues eso era antes, no sé ahora. Bueno, ya hablé un poco de Dos Aguas. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José y comunidad. Saludos cordiales a todos. Saludos cordiales. Igualmente, Diana. Alejandro Torres. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. En Delicias, a Andrea Chávez le cebaron su posada los agricultores, se escondió y no salió. Pues claro que no. No tiene vergüenza. Es la putifina de Morena. Ya saben con quién anda, quien le chupa el pescuezo. Bueno, y le da una jirafa, ¿eh? Mauricio García, la devoción que tenemos la mayoría de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe es una patada en el trasero para los descreídos. ¿Sí? ¿Por qué no? Alejandro Villarreal, bueno, amigas y amigos, buenas noches. Mañana voy a transmitir, si Dios quiere, a las 9. Ya pasado mañana, otra vez a las 10. Aquí hay muchas misas, la gente participa, están todos muy contentos y felices. Que Dios los bendiga.